Hola, iniciamos este video sobre microbiología con la portada del álbum One Drop East de Salmonella Dove, cuya canción Long Time, por lo menos en los primeros 10 segundos, escucharon al inicio del video. Elegimos este particular nombre de grupo debido a que vamos a hablar de Salmonella como un ejemplo de una bacteria patógena. El género Salmonella tiene dos especies, Salmonella entérica y Salmonella bongori, de las cuales nos interesa la Salmonella entérica, debido a que causa las enfermedades en nuestra especie y por supuesto en otros animales también. Son una especie de Bacillus gram negativos que tiene más o menos unos 1800 tipos distintos de subespecies, denominados serotipos, que infectan a varios animales que incluyen al ser humano. Tenemos, por ejemplo, la Salmonella typhi, que nos causa la fiebre tifoidea, o la enteritis, que nos da una simple gastroenteritis, Typhimurium, que causa normalmente intoxicaciones alimentarias también por gastroenteritis, y Paratyphi, que puede causar fiebre paratifoidea, que también es peligrosa. Dentro de las características de esta bacteria, podemos decir que se identifica en agar SS, que tiene ese nombre por Salmonella y Shigella. En este agar se ven las colonias de color blanco con un punto negro al medio o negro completo, dependiendo de cuánto tiempo los haya dejado, debido a que Salmonella produce sulfuro de hidrógeno que reacciona con uno de los componentes del agar y precipita sulfuro férrico, que es negro. Esta especie fermenta glucosa pero no lactosa y no produce ureasa, lo que le permite al investigador determinar cuando otras especies crecen en el agar debido a cambios de color en esas otras especies. Salvo Salmonella typhi, la bacteria Salmonella no genera cápsula. Pertenece al grupo de las proteobacterias, familia de las enterobacterias, es decir, bacterias que infectan el intestino, y posee flagelos perítricos, es decir, flagelos por toda su superficie. Adicionalmente, Salmonella es un anaerobio facultativo, es decir, puede sobrevivir tanto en condiciones de... Algunas cepas de Salmonella tienen resistencia a algunos antibióticos como las quinolonas y las cefalosporinas. Particularmente se ha visto esto en aislados de origen aviar, es decir, en pollo en los cuales se ha sobreutilizado como manera profiláctica los antibióticos. Dentro de los serotipos de Salmonella adaptados para vivir en el ser humano, tenemos por ejemplo a Salmonella typhi, Salmonella paratyphi, subtipos A, B y C. Y en hospederos no humanos, por ejemplo Salmonella dublin o Salmonella cholerae suis, que afectan cerdos, aunque eventualmente estas bacterias adaptadas a otros animales pueden infectar al ser humano. Sin embargo, tenemos además algunas bacterias que no están específicamente adaptadas para ningún animal en particular. Dentro de las más comunes tenemos a Salmonella enteritidis y a Salmonella typhimurium. Dentro de todo, en todo caso, tanto las adaptadas a humanos como las no adaptadas tienen más o menos una apariencia estándar. Por ejemplo, aquí vemos a Salmonella typhi, que es básicamente igual a Salmonella typhimurium, bacilo gram negativo. Entonces no hay mucha distinción física entre ellos. Ahora, sí se pueden distinguir mediante serología, que es lo que define a los serotipos. La mayor causa de salmonelosis en el ser humano son
estas bacterias que no tienen adaptación específica a hospedero. La salmonelosis se transmite usualmente vía fecal oral, es decir, mediante contacto directo o consumo de alimentos o agua contaminada con heces de una persona o un animal que ha sido contaminado. También se puede transmitir por vectores como por ejemplo tortugas o reptiles, porque estos animales tienen en su piel algunas salmonelas en particular. No necesariamente son las que causan enfermedades, en todo caso. En todo caso, la transmisión normal es mediante alimentos o animales contaminados para las personas que viven con estos animales. La dosis infectiva varía enormemente según el serotipo del cual estemos hablando. Tenemos para una dosis que es muy alta para poder infectar, para las salmonelas no tifoideas, de entre 1 millón a 100 millones de bacterias. En cambio, para la salmonella typhi, que causa la fiebre tifoidea, la dosis es tan baja como 15 a 20 bacterias. Para llegar a una persona, podemos tener un camino bastante largo de transmisión, que incluya cursos de agua, ya sea naturales o de aguas hervidas, que luego son adquiridos por animales a través de alimentos de consumo animal que utilizaron esta agua. Y a partir de estos animales domésticos, podría en la planta faenadora de los animales, como no sé, las vacas, los pollos, ser infectadas a algunas personas, ya sea por contacto o por comida directamente. Adicionalmente, existe la posibilidad de que animales de compañía, como los perros o los gatos, tengan el patógeno y que infecten a la persona. ¿Ya? Y en muchos casos también existen personas que son portadoras de la enfermedad sin saberlo. Debido a que el principal medio de contagio es sin duda los alimentos que han sido contaminados con salmonela y que se les ha permitido a estas salmonelas multiplicarse en el alimento. Varios instituciones se han preocupado de informar a la población para que mantengan, por ejemplo, la cadena de frío, ¿ya?, en alimentos como los pollos, ¿ya?, o bien que estén preparados que estén preocupados de mantener la dosis de bacterias en algunos alimentos que se sabe que son comúnmente infectados, como los huevos, relativamente baja, manteniéndolos refrigerados la mayor cantidad lo más rápidamente posible. Salmonella es un patógeno invasivo, es decir, es capaz de atravesar desde el lumen del intestino hasta el interior del organismo. Para ello, tiene distintas estrategias. Por ejemplo, puede ser capturado directamente por células del sistema inmune, como las células dendríticas o como las células M, que se encargan de tomar antígenos desde el lumen del intestino para ser procesados por parte del sistema inmune. En ambos casos, Salmonella tiene una manera de evitar ser degradada por estas células y utilizarlas. Particularmente es bien estudiado el caso de los macrófagos, y la salmonella las utiliza para diseminarse a través del organismo. Adicionalmente, en el caso de que Salmonella tenga mala suerte y no pueda encontrar una célula inmune, puede inducir su propia fagocitosis a partir de una célula epitelial e inducir su salida por el otro lado para poder ir a buscar por ella misma a un macrófago que la lleve hacia otro lado. La mayor incidencia de Salmonella
es en gastroenteritis simple, pero estas son normalmente autorresolutivas, por lo cual no necesitamos un tratamiento especial para librarnos de ella. No es así con, por ejemplo, la fiebre tifoidea o la fiebre paratifoidea, que a efectos prácticos son bastante similares, ¿ya? Y es una enfermedad sistémica prolongada, ¿ya? En la cual se observa el espectro completo de invasión de Salmonella que describimos recién. Salmonella typhi y Paratyphi están totalmente adaptadas al ser humano. No están en otros animales y salen al exterior debido eventualmente a gente que es asintomática para la enfermedad, por lo tanto libera las bacterias intermitentemente sin saberlo. El mecanismo de contagio es igualmente fecal oral, a través de agua o alimentos contaminados o directamente a través de un portador. Ingresará por vía digestiva, después al intestino, a partir de ahí invade al sistema circulatorio, causando una bacteremia, ¿ya? Después de más o menos una semana del inicio de la enfermedad. A partir de la sangre, Salmonella typhi o Paratyphi se localiza en distintos órganos, produciendo en ellos fenómenos inflamatorios que terminan en necrosis, por lo cual es particularmente complicada la patología. Salmonella typhi y Paratyphi se van excretando al mismo tiempo en las heces como medio de diseminación hacia otros posibles hospederos. La fiebre tifoidea se produce con evidentemente fiebre, puede incluir también diarrea o malestar general, dolor abdominal inespecífico, falta de apetito y erupción cutánea. Si se fijan, todos estos síntomas son comunes a varias otras enfermedades, razón por la cual varias veces pasa desapercibido al principio el hecho de que es una enfermedad posiblemente grave. Salmonella typhi se diagnostica a partir de el aislamiento de la bacteria en sangre o en heces del paciente afectado. También se puede utilizar unas técnicas de aglutinación en las cuales a partir de los anticuerpos en el mismo paciente o de la bacteria utilizando anticuerpos comerciales, se puede generar una reacción de aglutinación en la cual, si usted pone aquí una gotita de bacterias, le echa el anticuerpo y va a obtener bacterias aglutinadas. El problema necesita bastantes bacterias para poder hacer eso, o bastantes anticuerpos. Entonces, si bien es lo más rápido, se necesita sí o sí un hemocultivo que nos demuestre que es salmonela. En todo caso, el hemocultivo debería producirse durante la primera semana de enfermedad y tiene una efectividad de entre el 85 y el 90%, que es bastante. Y si se descubre la fiebre tifoidea a tiempo, la enfermedad se puede tratar con antibióticos, así que no es tan terrible. Sin tratamiento, en todo caso, tiene una mortalidad de un 10% al menos. En Chile, las tasas de infección por salmonela históricamente eran muy altas. Sin embargo, desde los años 90, esta tasa ha disminuido muchísimo y progresivamente. Anteriormente, la tasa iba por acá, por las nubes. Sin embargo, desde el año 91 se observó una marcada disminución en la tasa de infección por Salmonella typhi, razón por la cual actualmente prácticamente no se conoce. Esto se debió en gran medida a que el año 91 hubo un brote de otra enfermedad, que fue el cólera,
que inició su epidemia, de hecho fue una epidemia, en Perú, y se traspasó a Bolivia y después a Chile. Eso generó la prohibición de regar las hortalizas de consumo crudo, o sea, las lechugas, básicamente los repollos, con agua servida. O sea, digamos que ahora eso es algo más o menos lógico, pero en ese tiempo era extremadamente común, particularmente en la región central de Chile, digamos Santiago, se regaba, en las chacras se regaba con el agua del Mapocho, y absolutamente todos los desagües iban a parar al Mapocho. Razón por la cual quienes hayan pasado por el río Mapocho observarán que la cantidad de agua es ínfima para el tamaño del río. No es que hayan hecho un lecho del río gigantesco, simplemente dejaron de echarle agua extra al río. Agua servida, quiero decir. Además, a partir de esos años, coincidentemente después del año 89, no voy a entrar en más en detalle, aumentó la cobertura de agua potable hasta prácticamente un 98% en áreas urbanas y de alcantarillado hasta más o menos un 85%. Todavía no llega al 100%. Visite Techos para Chile. La recolección de residuos sólidos además empezó a ser bastante más eficiente, llegando prácticamente al 100%. Y por fin se logró un índice de parece que no me funcionó mucho a mí índice de alfabetización en mayores de 15 años sobre un 90%, que es de entre los más altos de Latinoamérica. De la misma manera, el porcentaje de pobreza en el país fue disminuyendo progresivamente, nuevamente a partir del año 89. Misterioso. En el año 96 ya llegaba al 25% y en la actualidad está más o menos creo que en un 10%. Y en general en todo el mundo se produjo un mayor índice de desarrollo humano, lo cual nos llevó a la OCDE y todas esas cosas que probablemente saben. Y si no las saben, les convendría estudiar algo de información general. El asunto entonces es que actualmente la Salmonella Typhi ya no es un problema en nuestro país. Básicamente gracias al cólera, que nos hizo entender, por fin, que teníamos que regar las lechugas con agua limpia o desinfectarlas. Supongo que la mayoría de ustedes habrá visto a sus madres desinfectando patológicamente las lechugas con cloro. Y eso es porque ellas vivieron la temporada del cólera en la cual se empapeló todo el país con recomendaciones acerca de cómo lavar las hortalizas. Y decían básicamente que les echara cloro. Actualmente, la principal bacteria de género Salmonella que causa infecciones es Salmonella enteritidis, que es más conocida simplemente como Salmonella, porque así lo hablan en la televisión, y es la que está en los huevos y por lo tanto en la mayonesa casera. Esa mayonesa tan rica y tan deliciosa que nos vendían en los carritos de completo y que fue prohibida, por supuesto, dado que todo el mundo se nos infectaba con Salmonella enteritidis porque la mayonesa estaba todo el día al sol, dándole un ambiente maravillosamente delicioso a la salmonela para multiplicarse hasta una dosis suficiente para causar enfermedad. De todas maneras, Salmonella enteritidis es causal de una gastroenteritis simple que, si bien molesta porque a nadie le gusta pasar 6 días de carreritas al baño, es autocontenida y nuestro sistema inmune es capaz de eliminarla por sí solo. Salmonella tiene una historia en particular con respecto a un portador sano, conocido popularmente como María tifoidea.
Un portador sano es una persona que transmite los agentes patógenos, pero que ya sea porque tuvo una enfermedad que no se dio cuenta, porque tenía muy buena inmunidad, no supo o no sabe que aún presenta las bacterias y puede contagiarlas a otras personas. Mary Mallon fue una persona que vivió entre el siglo XIX y XX y que fue la primera persona en ser identificada como portadora sana de la fiebre tifoidea. Mary Mallon era cocinera, trabajaba originalmente en el año 1900 en Mamaroneck, New York, ¿ya? Y resulta que solo duraba un par de semanas en su trabajo, bueno, no en todos, pero en algunos, porque la gente se infectaba misteriosamente de salmonela cuando ella estaba ahí. Desde 1900 a 1907 trabajó en varios lugares de Nueva York y en todos los lugares iba dejando gente que estaba o enferma o eventualmente podía morir. En 1901, de hecho, mientras trabajaba en Manhattan, una de las personas que vivían en la casa donde trabajaba, que era la lavandera, murió a consecuencia de la fiebre tifoidea. Entonces, era más o menos un patrón. Ella iba, cocinado, de repente se enfermaban 7 de las 8 personas y se iba después de nuevo. La gente no asoció directamente a esta persona con los brotes de salmonela porque no era tan poco común en ese tiempo que hubiera fiebre tifoidea. Sin embargo, en 1906 llegó a trabajar Mary Mallon a Oyster Bay, un lugar donde la fiebre tifoidea todavía no había llegado, y resultó que en 2 semanas de su llegada, 10 de las 11 personas que estaban en la casa donde ella vivía estaban hospitalizadas. Se fue a trabajar a otra casa y lo mismo pasó en 3 otras casas. Entonces una de las familias que estaba afectada, que había tenido una persona muerta, contrató a un investigador para averiguar por qué todo el mundo se había infectado de repente en Oyster Bay. Y cuando hubo un nuevo brote, este investigador logró asociar a la presencia de Mary Mallon con los brotes de tifoidea. Entonces fue capturada de hecho, por la policía, bueno, un médico, en realidad, un médico, y inicialmente se la llevó a la cárcel, pero técnicamente ella no era culpable de ningún homicidio, y no era más culpable que de ser ignorante de tener la enfermedad. Entonces solo se le envió a cuarentena para que no siguiera contagiando a la gente a una clínica que había en la isla de North Brother. Resulta que unos años después de eso, de 1908, fue liberada porque al comisionado de salud se le consideró que ya no era necesario tener a todo el mundo que era simplemente portador de una enfermedad apresado contra su voluntad, y bastaba con hacerles prometer que ya no iban a dedicarse a cocinar, en este caso a Mary Mallon, y que se iba a cuidar más de su higiene, cosa que ella no encontraba muy útil, o sea que para qué si ella no tenía ninguna cosa. Fue durante el tiempo que estuvo en cuarentena que se acuñó el nombre de María Tifoidea, ¿ya? O Typhoid Mary, ¿ya? En uno de los periódicos locales que explicaban además cómo era la enfermedad. Bueno, después de ser liberada, volvió a trabajar como cocinera porque el trabajo que le habían dicho que hiciera, que era lavandera, pagaba muy poco. Bueno, igual tuvo unos años trabajando como lavandera, pero al final se aburrió, decidió cambiarse el nombre y se puso a trabajar como cocinera. Trabajó en varios lugares, cambiándose de trabajo
continuamente para que no la pillaran, porque ella ya sabía que era portadora de la enfermedad. ¿Ya? Y la encontraron cuando se le ocurrió trabajar en el Hospital Sloan para mujeres en 1915, donde hubo 25 personas infectadas y 2 de ellas murieron. Nuevamente entonces fue enviada a cuarentena, ahora de por vida, porque claramente enviarla por un tiempo no servía. Y de hecho ella se puso a trabajar en el hospital ahí, pero no cocinando, sino que lavando botellas, lo cual impedía que ella contagiara al resto del mundo. Después de eso, María Tifoidea se convirtió en una especie de celebridad, más o menos, y algunos periodistas fueron a entrevistarla durante el tiempo que ella estuvo viviendo en el hospital. Y bueno, los periodistas por supuesto les decían que no, ni la tocaran, por si acaso, que no le aceptaran un vaso de agua, ninguna cosa, sino que querían tener tifoidea. No, bueno, Mary Mallon estuvo hasta su muerte en la isla de North Brother, trabajando ahí durante bastantes años. En 1932 sufrió un derrame que la dejó paralizada y finalmente murió. Hasta aquí entonces este video. Si alguien tiene algún comentario, me lo puede dejar abajo, o alguna pregunta, o ideas sobre qué cosas podemos hacer. Muchas gracias y nos vemos en un próximo video.